egipcios enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Alguna vez alguien en el pasado fue caminando hasta Luján? Muy bien. Bueno, eso es lo que se llama el peregrinar. Nosotros tenemos a veces el concepto equivocado del peregrinar por ese tipo de situaciones, pero podemos ver acá que el pueblo peregrinaba y es difícil caminar en este mundo. Es difícil la vida de este mundo. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque nosotros estamos en un terreno que para un cristiano no es muy propicio. Es un terreno, como vimos en la prédica del orden, es un terreno donde todo para nosotros es contraproducente, nos desordena o tiende a desordenarnos este mundo, y este caminar se hace muy difícil para nosotros. Por eso la vida siempre es una lucha, estamos en una lucha constante, estamos en guerra. ¿Cuántos saben que estamos en una guerra? Estamos en una guerra y cuando salimos, ahí es donde nosotros creemos que nos tenemos que preparar, pero estamos permanentemente en una guerra, ya sea en nuestras casas, ya sea en el ámbito laboral, ya sea en cualquier lugar, estamos en guerra. Y ustedes saben que el escenario de la guerra es nuestra mente. La guerra comienza acá. Acá es donde Satanás libra esa batalla. Por eso, a donde vayamos, vamos a estar en guerra. A donde estemos, vamos a estar en guerra. Siempre vamos a estar en guerra. Por eso, mientras vivamos en este mundo, va a ser una lucha permanente. Permanentemente vamos a estar luchando. Pero en el desierto que peregrinamos nosotros hay sorpresas. Tenemos sorpresas y acá la historia nos muestra una sorpresa que vivió este pueblo, y hay una necesidad que todos nosotros tenemos, que es la del agua. Hoy nosotros vamos a la canilla y abrimos y mágicamente sale agua, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando compramos nuestra casa, había lo que se llama una bomba manual. Algunos me hacen así como, sí, yo sé lo que era eso. Y tenía una manija, entonces uno tenía que subir y bajar para que salga agua. Ya no era tan mágico el asunto. Después vino la bomba centrífuga, la electricidad, y ya esa bomba hace el trabajo por nosotros. Pero si nos remontamos a la antigüedad, no tenían canillas, no había bombas manuales. Entonces dependían de encontrar agua. Y eso es lo que este pueblo estaba viviendo. Seguramente cuando salieron de Egipto habían llevado su reserva de agua, pero encontrar agua tal vez puede ser fácil para un pastor con sus ovejas, pero imagínense que eran alrededor de 2 millones de personas las que salieron de Egipto. Así que en ese peregrinar el agua se fue agotando y el agua escaseó. Y acá evidentemente se necesitaba un lago bastante grande como para que los 2 millones de personas pudiesen abastecerse. Así que dice que caminaron 3 días ahí prácticamente ya sin agua, y ya
empezamos a imaginarnos el humor de la gente. Ya uno puede empezar a ver ese humor que cada vez se iba poniendo peor y cada vez se iba poniendo peor. Así que se empezaron a angustiar hasta que finalmente encuentran ahí un lago. Lo ven. Así que yo me imagino que cuando ya empezaron a sentir la falta de agua, ya el calor que empezaron a sentir, el humor empezó a variar hasta que alguno habrá visto por ahí un espejo de agua. Y cuando ve el espejo de agua, empieza el gozo, la alegría, habrán empezado a cantar de vuelta hasta que llegaron a ese lago. Cuando llegan a ese lago, me imagino algunos habrá tirado de cabeza, otro habrá hecho patito y se dieron cuenta que el agua era amarga. Así que otra vez ese clima de júbilo, de alegría, ahora empieza a aparecer la segunda prueba. La primera era encontrar ese lago. Y ahora que lo habían encontrado, no era lo que ellos esperaban. ¿Te pasó alguna vez? Pasó, ¿no? Algunos, por las caras me doy cuenta. Uno viene con toda la onda, con toda la alegría, con toda la esperanza y de repente, ¡pah!, aguas amargas. Así, aguas amargas. Dice que salen del Mar Rojo al desierto y pasa un día sin agua, pasa 2 días, no hay agua, pasa 3 días sin agua y de repente, gloria a Dios, encontramos el agua, pero son aguas amargas. Y eso es lo que significa Mara, amargura. De ahí se deriva el nombre María. No estamos diciendo que María sea una amarga, pero eso significa Mara, amargura. Ahora, ¿cuántas veces en nuestras vidas nosotros recurrimos a la palabra amargura, pero no para referirnos a lo que comemos o a lo que bebemos, sino a lo que hay en nuestro corazón, sino a lo que sale de nosotros? Podemos ver ahí en 1 Samuel 1:10 como Ana, que quería tener un hijo, anhelaba tener un hijo, iba a orar al templo. Y dice que ahí Ana, ¿cómo hacía? Con amargura de alma oraba y lloraba al Señor. Había una amargura interior que estaba dentro de ella. Esa amargura de alma está hablando de una amargura que nosotros la llevamos por dentro, no es algo exterior. Uno puede ver a Job. Job dice, por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Ahí en el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Se empieza, ¿se acuerdan el domingo pasado? Cuando esa emoción nos golpea, empieza a manifestarse después en el cuerpo. Entonces, cuando empieza a haber amargura en nosotros, algo se va a manifestar exteriormente, lo vamos a sacar. Entonces, nuevamente vemos la amargura interior, la amargura del alma. Son esas situaciones inesperadas en la vida que empiezan a producir esa amargura en nosotros. Algo exterior, lo dejamos entrar y nos empieza a transformar. Y acá seguir a Jesús en un mundo donde está en pecado, es un mundo donde está invadiéndonos permanentemente de este pecado y nos empieza a llegar.
Son estas situaciones inesperadas de un otro hacia nosotros. Y tal vez, como hablábamos anteriormente, muchas veces esas situaciones inesperadas tienen que ver con el que tengo al lado, con el que se supone que piensa igual que yo, con el que se supone que alaba al mismo Dios. Pero siempre va a haber algo que nos puede amargar. Ahora, la fe es un aprendizaje para depender absolutamente de Dios. Y eso es lo que nosotros nos tenemos que llevar en esta mañana. La fe, la vida de fe, en este peregrinar que nosotros estamos transitando en esta vida, es un transitar de fe, que ahí es donde nosotros tenemos que ir aprendiendo. ¿Para qué? Para depender absolutamente de Dios. Cuando esa amargura la dejamos entrar en nuestros corazones es porque algo no anda bien, es porque no estamos poniendo la confianza en donde tenemos que poner la confianza. La certeza empieza a estar en las cosas de este mundo, no en las cosas de Dios. Y ahí es donde empieza a producir algo en nuestra alma. Y ahí es donde se empieza a descuajeringar. Wow. Nuestra alma entonces ahí empieza a producir amargura. Y este es el objetivo final del aprendizaje de la fe, poder depender absolutamente de Dios. Ahora, en todos los aprendizajes, y esto lo saben bien los maestros y los docentes que tenemos acá, ¿qué hay? Hay pruebas. ¿Cuántas veces los docentes nos ponen problemas para que nosotros los resolvamos? ¿Para qué están los problemas? ¿O para qué están las pruebas? No nos gusta la palabra problema, eso es para matemática nada más. ¿Para qué están las pruebas? Para que nosotros hagamos eso. ¿Y cuál sería el fin de las pruebas? Aprender, fijar el conocimiento. Fijar el conocimiento. Y esto es lo interesante porque a mayor pruebas yo voy a fijar el conocimiento. Ahora, si yo dependo de Dios y dependo absolutamente de Dios, ¿cómo va a ser esa prueba? Fácil. Fácil. Pero si me cuesta depender de Dios, ahí es donde esa prueba me va a costar. Me va a costar una y otra vez, y me va a costar una y otra vez. Entonces muchas veces ahí es donde yo vivo diferentes pruebas y nunca me voy a preguntar ¿por qué estoy viviendo una y otra prueba permanentemente? Porque la respuesta ya la conozco. ¿Cuál es? Me falta fe, me falta depender absolutamente de Dios. Entonces voy a seguir en una prueba hasta que no fije el conocimiento. Cuando fijo el conocimiento, cuando dependo absolutamente de Dios, ahí es donde no va a ser una prueba. ¿Ahí qué va a ser? Una certeza. No va a ser una incógnita la pregunta. No va a ser un problema para mí. Ya voy a tener la respuesta ahí permanentemente. Así que Dios actúa así con cada uno de nosotros. Decirle al que tenés al lado, Dios actúa así. Pone pruebas, pone pruebas. No te enojes con el de al lado, no te enojes con el pastor. Dios pone pruebas, Dios manda pruebas. Manda una y otra prueba, ¿hasta qué? Hasta que fijes el conocimiento, decirle. Hasta que ese conocimiento se te haga firme. Y vos decirle amén. En esta mañana vimos que Dios tiene voluntad. Y Dios hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere.
Y Dios manda pruebas, nos gusten o no nos gusten. Ahora vamos a ver por qué después, pero manda pruebas. Así que cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia y les habla a los recién convertidos, nosotros no vamos a ver que Pablo está diciendo, mirá, vení a Cristo porque con Cristo parás de sufrir. Si alguna vez te dijeron eso, te engañaron. Vení a Cristo porque Cristo te va a dar la mujer ideal. Vení a Cristo porque eso que tenés como marido va a cambiar. Yo no puse calificativos ahí. Vení a Cristo que no vas a tener más problemas. Cristo es la solución a todos nuestros problemas. ¿Cuántos escuchamos eso? Bueno, fíjense lo que Pablo les dice a la iglesia en Hechos 14:22. Y fíjense que dice, confirmando los ánimos, o sea, los anima. Y ahora vamos a ver por qué, pero dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe, les dijo, todo pasará, a partir de ahora va a venir todo lindo. No, ¿qué les dice? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No escuché ningún amén. Ahora sí. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y yo creo que la palabra muchas tiene que ver con nosotros, porque somos ¿qué? Duros de cabeza, duros de cerviz. Nosotros vemos al pueblo hebreo y uno dice, pero una y otra vez, dale, ¿hasta cuándo? Siempre tropezaban con la misma piedra. Un viaje de 40 días tardó 40 años, porque eran duros. Y uno cuando lee dice, qué gente dura, está bien, mira, se merecen eso y mucho más. Y uno se pone así, y nosotros somos peores que ellos, somos peores. Entonces yo creo que muchas tribulaciones tiene que ver con nosotros. Somos duros, pero tal vez no son necesarias tantas tribulaciones. Pero evidentemente el muchos, Pablo ya sabía que iba a venir. Ahora Pablo está contando esto, tal vez desde su mansión con un daiquiri en la mano y diciendo, hermanos, es necesario que vivamos muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Y uno dice, Pablo, pero así cualquiera, dale. Pero Pablo, por predicar el Evangelio, lo habían apedreado. Y lo habían apedreado a tal nivel que dice que creyeron que estaba muerto. O sea, evidentemente se había desmayado de tantas piedras y tantos golpes que le dieron. Y dice que lo arrastraron fuera del pueblo. Ustedes imagínense, ¿vieron los dibujitos animados cuando van arrastrando a alguien que hay piedras y tonk, tonk, tonk? Bueno, solo yo vi esos dibujitos, perdón. Me se quedaron todos quietos así, diciendo, este pastor, qué mundano que. Bueno, perdón, era en mi vieja vida, por eso digo dibujitos animados, era chiquito. Pero lo iban arrastrando fuera del pueblo, donde las calles eran de piedra, donde había arena, donde no era 1 metro, eran cuadras enteras. Y lo habían arrastrado para sacarlo fuera de la ciudad. Y cuando Pablo se levanta, después de que vuelve en sí, él agarra y dice, ánimo, 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 que la fe sigue intacta, hermanos, que no panda el cúnico. Manténganse firmes. Es necesario pasar por muchas tribulaciones. Son necesarias. En ese contexto Pablo está diciendo esto. No está
con la caña de pescar ahí, con el daiquiri, la cervecita y el asadito preparado. No. Está con los golpes, con la sangre, después de haber vivido todo esto. Entonces fíjense que un Pablo no les dijo, miren, no vamos a sufrir más, no va a ser todo color de rosas, no te va a solucionar todos los problemas. Cristo vino a solucionar uno solo. Y es sacarnos de lo que merecíamos, que era el infierno. Él dio su vida en pago y en rescate de cada uno de nosotros. Ahora, con Cristo, vamos a poder hacer todo lo que Cristo quiere que nosotros hagamos. Pero eso no significa que no nos va a solucionar todos los problemas, o que nos va a solucionar todos los problemas. Eso no significa que nos va a sacar de este mundo y vamos a vivir en una burbuja. No significa eso. Vamos a seguir viviendo en este mundo donde el príncipe de este mundo es Satanás. Y eso lo vamos a vivir. Por eso digo que vamos a estar en prueba siempre, siempre. Porque eso también depende de cada uno de nosotros, cómo estemos firmes. Si nos parecemos más al apóstol Pablo o si nos parecemos a, no sé, alguien que diga, yo no quiero vivir en este mundo y me voy a ir a una isla desierta y ahí me quedaré, porque no quiero estar acá. Entonces me hago una burbuja. Y eso no es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Dios nos prepara, nos dejó el Espíritu Santo ¿para qué? Para que nos fortalezcamos y que podamos, ¿qué? Predicar su Evangelio. Predicar su Evangelio. Eso es lo único que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer. Predicar el Evangelio. Y muchas veces predicar el Evangelio trae estas consecuencias. Pablo zafó, no era su tiempo, pero un Esteban quedó ahí. Un Esteban, una de esas piedras golpeó y no se levantó más. Entonces, mientras vivamos en este mundo, vamos a estar en prueba permanentemente. ¿Amén? Muy bien. Ahora, ¿cómo reacciona entonces este pueblo cuando llega a estas aguas amargas? Este pueblo empieza a reaccionar y fíjense el versículo 26. Dice, este pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Murmuró contra Moisés. Y claro que siempre vamos a murmurar con el primero que tenemos adelante. Siempre vamos a murmurar con el pastor, con el líder, contra nuestra esposa, contra nuestro esposo. Siempre la liga el que hace. Siempre. Ahora, fíjense que está claro que el enojo del pueblo no era contra Moisés, era contra Dios. Dios los había sacado de Egipto, Dios los había llevado por el desierto. Y ahora Dios era el que después de 3 días donde estaban con sed, les da un espejo de agua, pero este era amargo. Entonces el pueblo reacciona y reacciona murmurando. En vez de preguntar, che, Moisés, ¿qué hacemos ahora? Che, Moisés, ¿cómo seguimos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo sigue la cosa? Ya van 3 días. No dijo nada de todo esto. Directamente se pusieron a murmurar. Y es un pueblo que tiene ya experiencia, ya había vivido diferentes situaciones donde habían visto el poder de Dios, habían visto el obrar de Dios. Imagínense en cada plaga, 10 plagas vivieron donde a ellos no los tocó nada, donde vieron
que caían las ranas y a ellos no. Donde vieron que el agua se ponía rojas y ellos tenían su agua. Vieron todo eso. Vieron la muerte de los primogénitos y ellos no los tocó. Conocían de este Dios. Vieron cuando empezaron a caminar por el desierto, el faraón persiguiéndolos, y vieron cómo llegaron al muro, ahí, al agua, y no poder cruzar. Y que Moisés haga tú. Y se abrió. Lo vieron. Tenían esa experiencia. Sin embargo, ahora, ante estas aguas amargas, murmuraron. Y uno puede ver que hace 3 días atrás, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando vieron todo eso, uno ve que estaban cantando. Fíjense, después en sus casas, todo el capítulo 15, cómo ellos están cantando y alabando a Dios, viendo, o sea que habían sido sacados por un Dios poderoso, y uno puede ver, por ejemplo, el versículo 1 dice: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Aleluya. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Aleluya. Dice, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré. Dios de mi Padre y lo exaltaré. Dice, Jehová es varón de guerra. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Lo ha hecho ahogarse en el medio de las aguas. Dice, versículo 11, ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas? Lo habían visto, estaban cantando gozosos. Dice, hacedor de prodigios. Jehová reinará eternamente y para siempre. ¡Aleluya! Estaban cantando esto. Cantaban con gozo. Tanto es así que se levanta María, la hermana de Aarón, y agarra el pandero, no lo voy a agarrar ahora, y empieza a panderear, no sé cómo se dirá, y ahí es donde surge el tema ese de echó a la mar los carros del faraón. Bueno. Miren que le pongo onda, pero... Pueblo duro de servir, Señor. Ya más no puedo hacer, ¿eh? Y eso que estoy haciendo gimnasia, ¿eh? Ya arranqué. Bueno. Estaban cantando, estaban gozosos, Cantaron, y yo me imagino los 3 días, cantando, y ya cada vez las voces... El carro del faraón. Cada vez menos. Y ya después de los 3 días, al final, qué fácil que es cantar, ¿no? Qué fácil que es cantar. Pero después de 3 días, qué fácil que es murmurar. Qué fácil, se habían olvidado. Muchas veces cantamos, pero ¿nos damos cuenta qué es lo que estamos cantando? ¿Nos damos cuenta qué estamos declarando con nuestra boca? ¿Se dieron cuenta? Yo a veces veo ciertas letras y digo, wow, Señor, eres todo para mí. Eres todo para mí, pero hoy te dejo de lado porque hoy me dedico a mí, y lo corremos. Y eso sale de nuestra boca, porque es fácil cantar, es muy fácil. Y hubo un cambio entre el cántico de la alabanza con la murmuración, y es que el cántico de la alabanza es expresar en voz alta, reconocer la grandeza de Dios y celebrar su persona
y lo que hizo por nosotros. Y la murmuración es la conversación en voz baja para denigrar, calumniar o difamar a alguien. Esa es la diferencia entre alabar y terminar murmurando. Bajamos la voz. Despreciaban a Moisés o desprestigiaban a Moisés porque podían hacerlo directamente cara a cara. No se animaban a decírselo directamente a Dios. No se animaba. Tenían miedo. Y esa es una dualidad que es incomprensible en los hijos de Dios. Que salga alabanza y que salga murmuración de nuestros labios. Y eso lo dice Santiago en el capítulo 3, versículos 10 y 11, dice, de la misma boca salen bendición y maldición. Es una afirmación. De la misma boca salen bendición y maldición, alabanza y murmuración de una misma boca. Y eso pasó. Y dice, hermanos míos, esto no puede seguir así. Esto no debe seguir así. Tenemos que reaccionar porque hay algo que no anda bien en nosotros. Y lo compara con una canilla de agua. Y dice, ¿acaso de una misma fuente puede brotar agua dulce y agua amarga? ¿Puede salir de una misma canilla agua dulce y agua amarga al mismo tiempo? No puede. No puede. Entonces, de un hijo de Dios, y no lo contesten, es para reflexionar en la semana, pero de un hijo de Dios, que se diga hijo de Dios, que crea realmente en que Jesucristo es su Señor y su Salvador, ¿puede salir bendición y maldición? Y eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Venir y cantar el domingo es fácil. Es fácil. Pero no murmurar en la semana, ahí ya se complica. Ahí ya se complica. Se complica cuando evidentemente la palabra hijos de Dios no está tan clara, como veíamos hoy a la mañana. Creer en Jesús hoy ya se devaluó. La palabra creer se devaluó. Entonces, por eso podemos decir, este cree en Jesús, este cree en Dios, este es cristiano, pero realmente cree en Jesús, lo recibió como Señor y Salvador. ¿Hay frutos que demuestran eso? ¿O solamente creo en Cristo? Creo en Cristo, creo en los santos, creo que si voy caminando a Luján, Él me va a perdonar. Creo que si le pido a María, ella va a interceder por nosotros, pecadores. No sé cómo es Él. Entonces, creo realmente en Cristo. Entonces ya la palabra creer ya es más profunda. Entonces ya hay que tener mucho cuidado cuando decimos creo en Cristo. Soy cristiano. ¿Ustedes saben por qué se pusieron el nombre de cristianos? No se los pusieron ellos. Los discípulos no se dijeron, bueno, a partir de hoy somos cristianos. Aleluya, gloria a Dios. No, ¿saben quién decía que eran cristianos? Los romanos. Cuando veían caminar a Pedro, decían, este es cristiano. Este es cristiano. ¿Por qué? Porque habla igual que Cristo, se mueve igual que Cristo, hace todo lo que hacía Cristo. Es igual a Cristo. Por eso decían, es cristiano. La palabra cristiano es pequeño Cristo. Pequeño Cristo. Y hoy nosotros decimos, somos todos cristianos. Entonces decimos, este cristiano tal cosa, este cristiano tal otra.
Y algunos hasta oran antes de ir a robar, porque creen en Dios. Y le piden la bendición a Dios. Ustedes se ríen, pero es verdad, ¿eh? Pero son cristianos. Aleluya. Entonces, tenemos muy devaluada la palabra cristianos. Por eso yo muchas veces ya la dejé de mencionar y decir hijos de Dios. Ya hijo de Dios no es cualquiera. Ya hijo de Dios, solo el Padre te pone ese rótulo. Ahora sos mi hijo. Ya no te lo pones vos. Entonces, de una misma boca puede salir agua dulce y agua amarga. Está llamándonos a que no caigamos en la trampa de la dualidad, de ser dos personas. Eso es esquizofrenia. Eso es pensar una cosa y después hacer otra. Y ahí hay como veíamos una vez, empieza a haber un ataque de pánico en nosotros. Soy esto, pero no lo puedo hacer. Y ya, y algo me pasa a mí. Y empieza a producir algo. Entonces tenemos una dualidad que el pueblo tenía ese día y estaba alabando a Dios y a la mañana se estaban quejando por lo que no les daba. ¿Cómo no nos das agua dulce? ¿Qué clase de Dios sos? Que no me estás dando lo que yo necesito. El pueblo empezó a murmurar y murmuraba en definitiva contra Dios, no contra Moisés. Y esa reacción negativa es porque no habían entendido el proceder de Dios. Y muchas veces pasa eso con nosotros. Al no conocer a Dios, al no conocer su palabra, al no conocer qué es lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros, empezamos a reaccionar de forma negativa. ¿Por qué? Por desconocimiento. Por desconocimiento. Y se me venían dos preguntas para que las puedan anotar y se las puedan llevar y poder meditar en la semana. Y la primera es, ¿cómo funciona la memoria espiritual? ¿Cómo funciona tu memoria espiritual? Y la segunda es, ¿cómo funciona la inteligencia espiritual? ¿O cómo funciona tu inteligencia espiritual? Meditala en la semana, vamos a desarrollar esto, pero lo primero, la memoria, fíjense, la memoria acumula experiencias. Nosotros a lo largo de la vida vamos experimentando cosas y las vamos acumulando en nuestra memoria. Ahora, el pueblo, como les decía, había vivido las plagas, el pueblo había sido librado del faraón, pasó el Mar Rojo y ahora todo eso estaba en su memoria, lo habían vivido, sabían, por eso estaban cantando como cantaban. Pero la inteligencia, su inteligencia espiritual no estaba elaborando esto, no lo estaba elaborando. Y ahí estaba el problema. No es una cuestión de acumular en la memoria, sino de elaborarlo cuando llegue el momento. No es una cuestión de acumular experiencias en la memoria, sino de elaborarlo cuando llegue el momento. No es una cuestión de conocer la palabra de Dios de memoria, sino de aplicarla en ese momento oportuno. Eso es inteligencia espiritual. Y esta es la clave de la vida espiritual. Poder reconocer las diferencias. Una cosa es memoria, lo que yo viví, pero ahora yo tengo que aplicar eso vivido. Ahí aplico la inteligencia o la sabiduría espiritual. Cuando yo
lo que ya viví me sirve para empezar a aplicarlo hoy, para no vivir lo mismo, para no pasar la misma experiencia humana, sino empezar a reconocer qué hizo Dios en ese momento. Entonces, cuando Moisés se detiene, busca a Dios, ahí uno puede ver el versículo 25 que dice: y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Dice, y las aguas se endulzaron. Y esto es lo importante para que nosotros nos llevemos. Dice, allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Allí los probó. Dios los estaba probando. Era una prueba espiritual la que ellos estaban viviendo. Dios siempre nos prueba. Y Dios estaba probando al pueblo de Israel. Llegaron a una situación límite que comprobaron su impotencia. Llegaron a ese momento donde dijeron, yo no puedo hacer nada. Acá dependo de Dios. Y no aplicaron la inteligencia espiritual. Tenían la memoria, pero no la pudieron aplicar ahí. Empezaron a murmurar. Ese agua amarga era todo para ellos. Dios había quedado a un lado. No habían aplicado lo que habían visto de Dios. Cómo Dios abrió el mar rojo y ahora no va a poder darte agua dulce. Sin embargo, no lo vieron. Empezaron a murmurar hasta que Moisés clamó. Clamó a Jehová y ahí Dios le dio la solución, que tire un tronco. Las pruebas de fe no tienen solución fuera de la fe. Llévatelo. Las pruebas de fe no van a tener solución en figuras humanas. No van a tener solución en cosas materiales. Abraham lo entendió esto cuando fue a sacrificar a su hijo. Lo puso en el altar, lo ató y levantó la mano ya para clavarle el puñal. No tenía otra solución que la de confiar en Dios. Y él ya lo sabía eso. Por eso ya de antes él había dicho, hijo, quédate tranquilo, Dios va a proveer el cordero. Dios ya lo va a proveer. Pero tuvo que vivir eso, llegar a ese punto de confiar en Dios, porque no había poder humano que pueda sacarlo, que pueda librarlo. La única solución está siempre dentro de la fe, no hay otra solución. La prueba no tiene solución fuera de la fe, no lo tiene. Llévatelo esto bien grabado. Dios los estaba probando, Dios estaba probando a este pueblo y Dios permite las aguas amargas en nuestras vidas. Las permite Dios. La diferencia es cómo nosotros enfrentamos esas aguas amargas. Con memoria e inteligencia espiritual o con sabiduría humana, que es diabólica. ¿Cómo las enfrentamos? Ahí hace la diferencia de un hijo de Dios a un no hijo de Dios. Y nosotros estamos en este peregrinar de esta vida, donde Dios nos va a poner pruebas una y otra vez. Y las pruebas tienen un propósito, se lo va a decir después. Esto era algo que Moisés lo sabía y se los había dicho antes y se los dice de vuelta al final de su vida, ahí en Deuteronomio 8:16, y le dice, tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, tengan presente que Dios les envió todas estas pruebas, ¿para qué? Para bien de ustedes. Las pruebas están puestas por Dios para bien de nosotros,
para que nosotros salgamos aprobados, no para que reprobemos. Y si reprobamos, el Señor nos vuelve a poner otra prueba, una y otra vez. ¿Hasta qué? Hasta que podamos sustentarnos única y exclusivamente en nuestro Dios, para que podamos reconocer que dependemos exclusivamente de Él. No vamos a poder hacer algo nosotros para solucionar algo de este mundo, no lo vamos a poder hacer. Lo que tenemos que hacer nosotros, hay que hacerlo. Lo que esté en nuestras fuerzas, hagámoslo. Pero tenemos que reconocer cuándo son pruebas espirituales, donde no vamos a poder hacer nada nosotros y nos tenemos que correr. Así que yo me imaginaba a este pueblo llegar y me imaginaba el momento en que Moisés saca una copa, pone el agua ahí y bebe de esa copa. Una copa amarga, un trago amargo. Y me imagino ahí a Moisés diciendo, no beban, no beban, no beban. Y lo comparé con Jesús. Jesús en el Getsemaní le dice al Padre, Padre, si puedo pasar de beber esta copa, quiero pasar, pero que se haga tu voluntad. Y la voluntad de Dios era que Cristo fuera muerto en un madero, en una madera, en un árbol, clavado ahí. Así que Dios le dice a Moisés, agarra ese madero, ese árbol, tíralo en las aguas. Y ahí las aguas se volvieron dulces. Y eso es lo que hizo Cristo con cada uno de nosotros. Eso es lo que hace Cristo. Él bebe esa copa que a nosotros no nos gusta porque es amarga. Es una copa que nosotros no la vamos a poder tomar porque no estamos capacitados para hacer eso. Pero Jesús, el único, murió en la cruz. ¿Para qué? Para que nosotros ahora, dice que después siguieron a Elim. Y Elim era un oasis, que no vamos a ahondar mucho ahí, pero dice que tenía 12 fuentes de agua. 12. Por algo eran 12 fuentes de agua. Y dice que había 70 palmeras para dar sombra. Y nosotros ahora podemos estar en ese Elim. Somos ese Elim. Por eso Jesús dice, el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y eso somos nosotros, el Elim, el oasis de Elim. Hoy teniendo a Cristo en nuestros corazones, ahora podemos hacer que otros puedan venir a nosotros, ya no con aguas amargas, ya no hay amargura en nuestros corazones, ya Cristo tiró el árbol en el agua esa. Y ahora las cosas no van a depender de mí, ahora dependen de Él. Lo que yo tengo que hacer es poner mi fe en Cristo Jesús. Él ya lo hizo. Depender única y absolutamente de Él. Y quería terminar, dice, Moisés en Éxodo 14:13
antes de cruzar el Mar Rojo, Él les da una clave y les dice algo que yo quiero tomar 3 palabras de esto que le dice Moisés, pero Moisés le dice al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Y estas son las 3 palabras que nosotros tenemos que llevarnos cuando estamos viviendo una prueba de fe. Primero, no temer. No temer. Si nosotros estamos firmes en nuestra fe, dice la palabra que el perfecto amor echa fuera todo temor. Si tenemos a Cristo en nuestros corazones, podemos obedecer lo que dice Moisés, no temer. Están viniendo el ejército del faraón atrás. Estoy frente al mar, no puedo hacer nada. No temas, no temas. Lo segundo que le dice, estad firmes. Esa palabra firmes es estar quietos. Estar quietos. En la dependencia de Dios, cuando yo reconozco, cuando es una prueba espiritual, yo tengo que quedarme quieto. Porque cuando yo me muevo y empiezo a intervenir, ahí es donde la embarro. Ahí es donde empiezo a meter mano en el asunto. Y cuando meto mano yo, Dios no puede meter mano. O Dios es Él, o Dios soy yo. Pero no pueden haber 2 dioses. Y nosotros sabemos que Dios hay uno solo, y es Él. Entonces nos dice, estén quietos, reconocé cuando es una prueba espiritual y no metas mano, no la embarres, no metas mano. Y cuando nosotros no tememos y estamos firmes, ahí vamos a poder ver la tercera, que es ver la salvación que Jehová va a hacer. Es disfrutar cuando Dios empieza a meter mano en ese problema, cuando Dios nos saca y cuando podemos ver la solución, esa solución milagrosa, esa solución que ante nuestros ojos no era posible. Eso es un milagro. Eso es el milagro de Dios. Y eso ocurre cuando son esas pruebas espirituales. Y cuando yo no temo, cuando yo estoy quieto, entonces veo la salvación que Jehová hace en esa obra. Así que yo te invito, le voy a pedir a los músicos que puedan estar pasando. Yo te invito a que puedas en esta mañana cerrar tus ojos. Yo no sé si estás viviendo alguna situación que te trajo dolor, que te trajo amargura. Tal vez no estás reconociendo, no estás viendo, no estás sacando de tu memoria todas esas cosas que Cristo hizo en tu vida. Hay algo que nosotros muchas veces decimos que está mal, que es, has perdido tu primer amor. Y decimos que cuando uno viene a Cristo, viene gozoso, enamorado, y que después eso se va. Y esa es una mentira del diablo. Nosotros tenemos que vivir en ese amor. Porque ese es el único amor, el amor de Dios, el amor de Cristo en nuestras vidas, el que va a hacer que nosotros podamos estar firmes, el que va a hacer que nosotros podamos diferenciar de lo que yo puedo hacer con mis manos a lo que yo no puedo hacer con mis manos. Y el único que las va a poder hacer es Dios. Muchas veces nosotros nos agotamos nuestras fuerzas porque queremos y hacemos y metemos manos
en cosas que no nos corresponden a nosotros. Tal vez llegaste en esta mañana de esa manera, cansado, angustiado, y ya te generó una raíz de amargura en tu corazón. Y tal vez estás murmurando contra Dios. ¿Por qué, Dios, estoy viviendo esto? ¿Por qué no haces que esto desaparezca? Tal vez porque estás con temor. Tal vez porque es alguien muy cercano a vos. Tal vez porque tenés miedo de que esa persona se vaya, de que esa persona ya no esté más. Tal vez tenés miedo de que esa persona sufra. Tal vez tenés miedo de sufrir vos. Y ahí es donde no te quedás quieto. Ahí es donde querés intervenir. Ahí es donde buscás ayuda en el hombre. Y tal vez la cosa se empieza a embarrar cada vez más. Y no estás pudiendo ver la salvación de Jehová. No estás pudiendo reconocer lo que Cristo hizo en la cruz. Él ya convirtió esas aguas amargas en aguas dulces. Lo único que tenés que hacer es mirar esa cruz. Traer a memoria lo que Cristo hizo en tu vida. Y poder decir, Señor, yo te reconozco en aquella cruz. Entiendo que vos moriste por mí. Ahora tengo que permitir que ese árbol caiga en el agua. Porque esa va a ser la única manera que esa fuente de agua se convierta en agua dulce. Pero no ahora de agua dulce que podamos ir una y otra vez a la canilla y tomar. Jesús nos da un agua que si bebemos de esa agua, ese Elim, ahora dice que no vamos a tener sed jamás. Ese no vamos a tener sed jamás es, ya no vas a ir por el desierto con sed. Ya no vas a ir en pos de agua física, de algo material. Ahora tus ojos tienen que estar puestos en mí, dice Jesús. Así que yo no sé cómo llegaste en esta mañana, pero déjame orar por vos. Si en esta mañana vos estás y entendés que tenés esa amargura, que tal vez tenés esa dualidad, que alabás y bendecís a Dios, pero también al mismo tiempo después murmurás. Así que yo te invito a que te puedas poner de pie. Quiero orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, vos conocés estos corazones. Vos conocés, Señor, su levantar y su acostar. Vos conocés, Señor, qué es lo que sale primero de sus labios. Porque primero, Señor, lo pensó, lo analizó y es lo que está en su corazón. Por eso, Padre, yo te ruego por cada vida, Señor, que hoy se humilló en tu presencia poniéndose de pie. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, símbolo de este agua viva, Señor, esté descendiendo sobre sus vidas. Señor, que puedan ser llenos ahora. Señor, que estas vasijas que tal vez vinieron vacías, que tal vez vinieron, Señor, angustiadas, Señor, con ese sabor amargo de la vida, de este peregrinar en este mundo donde el pecado nos toca, donde tal vez el pecado tocó a nuestros hijos, tocó a nuestros padres, nos tocó a nosotros. Y empezó a hacer esa obra por la cual el diablo, Señor, empezó
en esta tierra. Tal vez hoy vinimos sin gozo, sin paz, sin alegría. Tal vez vinimos hoy llenos de dolor, llenos de amargura, sin esperanza. Señor, por acá hay un pueblo que se pone de pie. Señor, que te reconoce en aquella cruz. Señor, que entiende que vos moriste, Señor, por nuestros pecados. Que si te reconocemos como Señor y como Salvador, Señor, vos nos perdonás. Y tu sangre, Señor, esa sangre que empieza, Señor, a derramarse, empieza a derramarse en nuestras vidas y nos limpia y empieza a cambiar esa amargura en gozo, empieza a cambiar ese lamento en baile, empieza a cambiar, Señor, ese llanto en alegría, en alabanza. Padre, yo te ruego, Señor, que vos traigas a memoria, Señor, cada experiencia donde vos interviniste en la vida de mis hermanos. Pero Padre, yo te ruego, Señor, que ellos en el buscarte día a día, Señor, puedan empezar a llenarse de sabiduría espiritual. Señor, para poder reconocer y poder aplicar esa sabiduría, Señor, en ese momento oportuno. Poder aplicar como hizo Moisés, Señor, en vez de murmuración, que venga el clamor, Señor, a través de tu palabra, que venga el clamor con versículos bíblicos, que venga el clamor, Señor, entendiendo que vos sos el dueño de todo, que no se cae, Señor, una hoja sin que vos lo permitas. Pero también, Señor, que esa sabiduría los lleve, Señor, a que puedan entender que si están viviendo una prueba, es por el bien de cada uno de nosotros. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la alabanza. Señor, te doy gracias. Gracias, Señor, porque un día vos viniste a nuestra vida para rescatarnos. Señor, y hoy en esa relación permanente, Señor, nosotros podemos tener gozo. Podemos, Señor, estar firmes, poder discernir y poder, Señor, quedarnos quietos. Lo único que podemos hacer es clamar a tu nombre y poder abrir los ojos espirituales para poder ver la salvación que solo viene de tu mano, Señor. Yo te doy gracias por esta vida. Señor, llénalas con tu Espíritu Santo. Señor, que en esta mañana puedan salir llenos de tu presencia, llenos de tu gloria, llenos de tu poder, Señor, para poder clamarte y echar fuera en el nombre de Jesús toda murmuración, toda palabra de desánimo, toda palabra que quiera traer dolor y amargura. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, lo echamos fuera, porque no tiene arte ni parte, porque Cristo ya venció en aquella cruz. Ya hoy las aguas son dulces, ya no son amargas, te dice el Señor en esta mañana. Poné tu mirada en la salvación que solo viene de Cristo Jesús. Así que yo te invito a que puedas levantar tu mano y que puedas orar, que puedas clamar. Que puedas clamar ante esa prueba que vos podés estar viviendo en esta mañana. Que se la puedas entregar. Él está ahí, al lado tuyo, escuchándote. No tengas vergüenza del que está al lado tuyo. Esto es entre vos y Dios. Él te está escuchando.
Clamá a Jehová y ved la salvación que viene de su mano. Sobre ti el dolor. Sí, Señor. Tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Santo, Señor. Santo eres, Señor. Jesús. Sí, Señor. Sí, Señor. Preciosa sangre que me Sí, Señor. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Preciosa sangre que me purificó. oh. Preciosa sangre que me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron, Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me sanó, tu sangre me transformó.
sangre me sanó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque en tu sangre derramada, Señor, en aquella cruz podemos decir que tú nos libraste, Señor, del pecado. Tú nos libraste de la muerte, Señor. Gracias por tu sangre, Señor, porque solo tú podías beber de esa copa amarga, Señor. Solo tú eres digno, Señor. Solo tú eres poderoso, dice tu palabra. Bendito eres, Señor. Cuán poderoso eres, Señor. Cuán poderoso eres, Señor. Que tu sangre, Señor, fue derramada en aquella cruz por cada uno de nosotros, Señor. Señor, encuéntranos con un corazón limpio, Señor. Encuéntranos con esa fe, Señor, que solo proviene de ti, Señor. Te pedimos que podamos unirnos en un mismo espíritu, clamando por esas almas que aún no te conocen, Señor. Te damos gracias porque tú nos libraste a cada uno de nosotros, Señor. Y hoy somos más, Señor. Y hoy podemos conocerte. Podemos conocer de tu poder, de tu amor, Señor. Pero queremos más. Queremos más, Señor. Queremos más, Señor. Queremos de esa agua que solo tú puedes darnos, Señor. Te alabamos y te damos las gracias. Porque solo eres tú. Estamos aquí solo por ti, Señor.